el cambio en la comunicación, el cambio en la información, el cambio en el periodismo es una de las variaciones sustanciales que está experimentando nuestra vida. ¿Por qué? Porque la información es el bien más caro a la persona después de la vida y la integridad física. Y bueno, hoy hablamos naturalmente, como siempre, como con cada cambio, hablamos hoy con un especialista, con un máximo especialista en teorizar el periodismo y en practicarlo, que todos los días él tiene un programa en televisión en el Canal Sur, un programa que si mal no recuerdo, se llama Mesa de Análisis, creo. Eso ¿Qué tal, es. Teodoro León Gros? Teodoro León Gros es un veterano, ya veterano periodista, no tan veterano como otros que andan por aquí, pero es un veterano periodista que ha escrito en todas partes, o en muchas partes, ha escrito muchos libros, se ha llevado algunos premios, es una estrella de televisión en Andalucía ahora y es una estrella de la radio en toda España porque colabora en varias radios, entre otros conmigo en el programa de Carlos Herrera. Hola, Teodoro. Un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer para mí, Fernando. Encantadísimo de saludarte y de estar aquí en Periodismo 2030. Vamos a tomar como pretexto de nuestra conversación el libro que has publicado, lo tengo aquí, La muerte del periodismo, cómo una política sin contrapoder degrada la democracia. No he conseguido terminármelo todavía, no quiero decir que es que me esté resultando duro de terminar, no, es que la vida nos está deparando todos los días muchas sorpresas a los periodistas políticos, muchos sobresaltos y no nos dejan en paz. Y estábamos de elección en elección, de susto en susto y de muerte en muerte, pero bueno. El periodismo, ¿está muerto? ¿Se está muriendo de verdad? Un periodismo, sí. No todo el periodismo, en cualquier caso, probablemente, como decía Greenwich, el crítico de arte que decía, no existe el arte, existen los artistas. Bueno, pues es posible que no exista el periodismo, sino los periodistas que hagan muchos periodismos. Pero yo me refiero en el libro fundamentalmente a ese gran periodismo del siglo XX, no exento evidentemente de debilidades y de problemas, pero un periodismo que era realmente una voz poderosa en el sistema, en los equilibrios del sistema democrático, eso que los anglosajones llaman check and balance, en los contrapesos, ¿no? Y que efectivamente era capaz de aportar un contrapeso relevante. Y eso, pues evidentemente, por una serie de factores que seguro que vamos a comentar. Siempre se menciona la llegada de Internet, pero ese es solo uno de ellos. Pues a partir de ahí entra en una progresiva crisis de modelo que va, en fin, deriva probablemente en que ese periodismo como tal está muerto. Yo creo que es un periodismo, Fernando, muy vinculado a la democracia liberal, a los fundamentos de la democracia liberal. Y me arriesgo a decir desde ya que el debilitamiento, la derrota de ese periodismo tiene también mucho que ver con la derrota de las democracias liberales, ¿no? Con esa erosión que hemos visto en la última década o últimas décadas, que ha llevado pues a la emergencia de los populismos y, en fin, yo creo que eso no es separable del propio debilitamiento del periodismo. Lo que pasa, quizá hablas de la influencia del periodismo, del peso que puede tener. Algunas veces hemos intentado tener demasiado peso. Tú mismo, Teodoro, en el libro citas el caso de aquel sindicato del crimen del año, pues quizá 93 o 94, no me acuerdo ya, en el que un grupo de periodistas muy notables, y algún intelectual también, estaba allí Camilo José Cela, me acuerdo, y algún notario estaba por ahí también, intentaron, bueno, derrocar a Felipe González, no precisamente por medio de las urnas. Esto es por lo menos lo que contó Luis Marianson, uno de los conjurados en el tema. Eso a mí me parece una pasada. Oye, las urnas son las urnas, la gente elige y los periodistas lo que tenemos que hacer es contar las cosas, no andar derrocando, poniendo o deponiendo a presidentes del gobierno, ¿no? Sí, es una tentación. Yo recojo ese episodio y efectivamente el reconocimiento de Luis Marianson de que en algunos momentos seguramente llegaron demasiado lejos. En algunos momentos, ¿no? Yo creo que en términos generales aquella fue una reunión de amigos que veían, probablemente motivados, en fin, por un cierto cansancio después de ver que Felipe González había sobrevivido a las elecciones de 1993 y que, bueno, vistas frustradas, digamos, sus expectativas,
pues seguramente quisieron, digamos, sumar sus voces a ver si conjuntamente suponían un contrapeso más eficiente. En fin, yo creo que en algunos casos, como dice Luis Marianson, llegaron demasiado lejos y en otros simplemente pues, fue una voz crítica pues, altisonante. No creo que pusieran en riesgo, digamos, las estructuras democráticas ni que, en fin, que llegaran a lo que podríamos considerar, en fin, una amenaza para la democracia. Pero sí, creo que fue un exceso. He dicho antes que aquel periodismo cometió muchos excesos en todos los sentidos. Es decir, ese periodismo que va modulando su papel a lo largo del tiempo. Bueno, pues por ejemplo en los años 50, en los años de la Guerra Fría en Estados Unidos, cuando Eisenhower sufre la trombosis, el periodismo, digamos, atiende la llamada del poder y se calla, no da la información de la situación del presidente para, digamos, para no debilitar la posición de los Estados Unidos en aquel momento de carrera con la Unión Soviética y todo el entorno, pues por el control geopolítico, ¿no? Esto, yo creo que hay un periodo que probablemente se puede situar en la guerra de Vietnam y el caso Watergate, en el que el periodismo, digamos, alcanza ese punto crítico, ese punto de verdadero protagonismo de como contrapoder y que seguramente se extiende pues, hasta los años 90. A partir de ahí, pues hay algunos errores y debilidades que comete el propio periodismo. Como tú dices, ese sindicato del crimen seguramente es un exceso, ¿no? Hay algún teórico, Anthony Luis, que ha hablado de la doctrina de oposición permanente, lo que nosotros hemos conocido algunos, en fin, popularmente en la profesión como el síndrome Watergate. No todo el mundo quería derribar un gobierno, al menos un ministro, yo qué sé, un concejal. ¿Qué eres tú como periodista si no te has llevado por delante a alguien? Bueno, sí, se cometieron excesos, pero diría que aquel periodismo que era capaz de que el poder se levantara por las mañanas y fuera corriendo a ver qué titulares traía el día, porque lo que contaran los periódicos, aquellos grandes tótems, que eran los grandes diarios, la segunda mitad del siglo XX, importaba y mucho, es decir, conformaba realmente el relato de lo que podemos llamar el relato uniformizador. Toda la sociedad compartía una cierta idea de lo que era noticia cada día. Eso lo marcaban los grandes diarios y eso le pesaba al poder. Y eso es lo que le ha dejado de pesar al poder. Y de ahí ha venido esa crisis o muerte de aquel periodismo. Pero Teodoro, ahora todo se ha ido al carajo. Todo eso se ha ido al carajo. A ver, te pongo varios ítems. Nosotros no hacemos, nuestros podcasts no quieren ser políticos. Lo que pasa es que a veces la política lo invade todo. Pero te pongo varios ítems para que tú los consideres y me digas. Estamos hablando del periodismo del futuro, estamos hablando del cambio, de lo que nos viene, de la vida que nos viene. Las redes sociales, que permiten contactar al emisor con el receptor, es decir, a la fuente con la opinión pública directamente, sin la intermediación del periodista. Esas mismas redes sociales que imponen la censura como le da la gana al señor que manda en ellas. Pongamos Elon Musk, por ejemplo, sin ir mucho más lejos. El hecho de que la tecnificación de la profesión, pues a muchos les o nos deja fuera, porque no estamos, yo ahora mismo no estoy capacitado para desarrollar una misión periodística de base como la que desarrollaba antes, ni mucho menos. Y luego que el mundo cambia. Imagínate un mundo en el que tengamos al Milei que es un pequeño salvaje desde mi punto de vista, y a Donald Trump, que puede ganar las elecciones, y a los Bolsonaros del mundo, o en fin, yo estoy un poco asustado. Claro, tenemos a Putin, que es el político gamberro más importante. Todo esto incide directamente sobre hacia dónde va el periodismo y sobre la libertad de expresión. Y esto a mí, sinceramente, me angustia mucho. Y no estamos hablando de dentro de 20 años, estamos hablando del mes de noviembre. Sí, sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo. Los casos que has citado además son todos inequívocos, ¿no? Probablemente es fácil citar esos casos de perfiles inequívocamente enemigos, digamos, de la democracia liberal, perfiles iliberales, pero probablemente la mayor parte de los dirigentes políticos en este tiempo están incurriendo en
digamos, en un populismo comunicativo, en abusos frente al periodismo, frente a la información, las fake news o los bulos, en fin, eso que ahora que tan de moda de la máquina del fango, todo eso lo vemos, en fin, te pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, hemos visto, por ejemplo, al gobierno de España, con motivo del informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, salir y mentir flagrantemente, ¿no? Es decir, de una manera muy descarada. Es decir, la Comisión de Venecia avala la ley de amnistía, y grandes periódicos titular: la Comisión de Venecia avala la ley de la amnistía. Bueno, era falso, ¿no? Es decir, como bien sabes, la Comisión de Venecia dice que la amnistía es un instrumento válido para cicatrizar momentos de fractura nacional, pero que por supuesto pues no puede hacerse a esto nos pasa todos los días, Teodoro. Todos los días estamos con fake news, con bulos y con mentiras descaradas, llámalo en el idioma que quieras. Vamos hacia un mundo en el que desde los poderes, los distintos poderes, que Elon Musk es más poderoso que la mayor parte de los jefes de Estado de este mundo, nos van a estar engañando todo el día. Vamos hacia eso. Eso va a ser la comunicación del 2050, por ejemplo, o 2030 incluso. No, yo espero que no, Fernando. ¿Es lo que hay en este momento? Predominantemente sí. Por supuesto, hay medios que cuentan, que cada día informan y que informan de buena fe y que dan noticias relevantes. El problema ahora mismo no es que no se den noticias de buena fe relevantes y certeras. El problema es que ahora mismo el funcionamiento de esas noticias en la sociedad está degradado, está deteriorado por algo que tú has mencionado hace un momento y que a mí me parece esencial, que son las redes sociales. Efectivamente, ahora mismo el usuario medio en España, al margen de que, como nos cuenta el informe Reuters, o tiene mucho que ver con algo que nos cuenta el informe Reuters, España es uno de los países en los que menos confianza existe en las noticias. Prácticamente solo 4 de cada 10 ciudadanos confían permanentemente en la información que reciben, ¿no? De manera sistemática. Y eso, pues y muchos me parecen, pero bueno. Sí, bueno, de hecho confían en la información, lo que no significa que la información no sea a la vez cuestionable, pero ellos confían. En cualquier caso, es una cifra muy baja. Es decir, una democracia, cuando menos de la mitad ya confían en las noticias, ya te habla de un problema serio. Pero tú has mencionado las redes sociales y me quiero detener ahí porque este es el punto clave. Esos ciudadanos no van a un medio, como antes se iba, pues, al País, al Mundo, a La Vanguardia, a la ABC, a La Razón, al Periódico de Cataluña, al Correo, a La Voz de Galicia, suma y sigue, ¿no? El Ideal de Granada, en fin, el norte de Castilla, las provincias en Valencia, a todos ellos. No se va a leer ordenadamente, de manera estructurada, la información. En su mayoría la reciben a través de las redes sociales. En las redes sociales no recibes esa información de manera, digamos, con una coherencia informativa de manera ordenada, sino que tú recibes titulares sueltos, ¿no? Aislados, atomizados. Y todos sabemos cómo funcionan las redes sociales, entre otras cosas porque el algoritmo las manipula, y esto es un hecho conocido. Es decir, las redes sociales generan lo que se llaman cámaras de eco, burbujas informativas. En tus redes sociales te sigue y sigues a gente que el algoritmo va determinando para que sean comunidades eficientes para esas redes sociales. Es decir, gente que piensa pues más o menos igual y que tiene la misma ideología y los mismos prejuicios y la misma manera de afrontarlos. Y claro, esto lo que supone es que compartimos solo unas determinadas informaciones con gente que sabemos que se va a ver gratificada por esas informaciones, pero no las otras. Es decir, esto lo podríamos simplificar mucho diciendo: en la burbuja informativa de la derecha, las informaciones sobre el novio de Ayuso son limitadas, y en la burbuja informativa de la izquierda, las informaciones sobre la mujer de Pedro Sánchez son limitadas. Y funcionan mal, porque en esas redes las cámaras de eco tienden a favorecer solo aquellas noticias que se quieren leer, que van a confirmar tus prejuicios, eso que se llama el sesgo de confirmación. Solo queremos tener contacto con informaciones que nos gratifican. Esto lo explicas muy bien en el libro, lo explicas muy bien, pero te voy a decir una cosa. Tú terminas el libro de una manera un poco desalentadora. Dices, el periodismo era algo unido a la verdad y fuera de la dialéctica verdad-mentira carece de sentido. Una vez perdida la voluntad de verdad, al fondo estás diciendo que la sociedad
no tiene ganas de que le cuenten la verdad. Tienen ganas de que le cuenten su verdad, que es lo que estás diciendo ahora. Efectivamente. Es muy grave, ¿no? Es muy grave. Sí, ¿Eso es el futuro de la información? Joder. No, es el presente de la información. Yo tengo la esperanza de que no sea el futuro. Es decir, ahora mismo, en la debilidad, en la derrota actual del periodismo, sabemos que hay una gran fase previa que es la destrucción de un modelo, ¿no? El modelo llamado ad-driven, el modelo basado en la publicidad, que era el modelo, digamos, que asociamos con el siglo XX. Ese periodismo que vivía de la publicidad les reportaba grandes beneficios, eran escaparates publicitarios muy eficientes, y entonces esos anuncios le reportaban cantidades importantes de dinero que le permitían hacer periodismo y hacerlo además con independencia editorial. Al ser independientes financieramente y económicamente, pues eran independientes editorialmente. Hacían un periódico mejor, conseguían más anuncios, hacían un periódico mejor, conseguían más público, más anuncios. En fin, esa era la lógica mercantil, la matriz mercantil. Claro, en la medida en que aparece Internet, se da la información gratuita, el mundo digital, el 60% se lo llevan Google y Facebook, se pierde la tarta publicitaria, además aparecen otros muchos medios digitales que atomizan mucho más el sistema. Bueno, pues lo que era el sistema basado en la publicidad entró en barrena, en crisis. Claro, así estamos. Ese periodismo que se debilitó, que no tenía independencia económica ni financiera, bueno, pues evidentemente perdió independencia editorial y se vio arrastrado por ese deterioro, a su vez, de la democracia liberal, que si quieres ahora podemos matizar con los personajes a los que antes te has referido. Pero claro, ¿el futuro del periodismo es este? No. Lo que ocurre es que el periodismo tiene que encontrar un nuevo modelo eficiente que le proporcione músculo, que le permita volver a ser un poder autónomo que ejerza, digamos, su influencia de una manera, de nuevo, eficiente. Para eso hace falta dinero. Y como los medios están en la quiebra, hay que decirlo, los medios, la mayoría están quebrados. Tienen que apoyarse en los poderes que de alguna manera les saquen de la quiebra, y los poderes no lo hacen gratis, ¿no? Ningún poder lo hace gratis, y el político menos que ninguno. Así que yo te insisto, sigo hablando del futuro del periodismo. Es que lo que no veo es un futuro más alentador, ni siquiera a través de tus palabras. Todos queremos alentar, pero oye, así, porque la sociedad va a peor. Y si la sociedad va a peor, la información irá peor también. A ver, yo creo que no podemos ir mucho peor que ahora, ¿no, Fernando? Es decir, verás cuando gane Trump las elecciones en noviembre. Ya me lo dirás. Sí, pero yo creo que Trump, a la vez que sobre todo al país, a Estados Unidos, es verdad que le ha causado un daño muy considerable, a su vez ha permitido que se tome mucha conciencia crítica de las amenazas que representan figuras como Trump. Es decir, desde su propia victoria en 2016, en el mes de enero, desde el 9 de enero creo recordar que fue la toma de posesión, bueno, pues una semana después en Harvard ya había un primer seminario de reflexión sobre las amenazas del trumpismo, ¿no? Es decir, se ha reflexionado mucho sobre los excesos de Trump, cuya campaña electoral fue el gran aldabonazo que nos advirtió a todos de las amenazas a las que estábamos expuestos, con aquella manipulación, utilizando a Cambridge Analytica en Facebook, en fin, bien conocida. Cuando se da la primera rueda de prensa de Trump, que toma posesión en enero del 17, dice su portavoz, Kellyanne Conway, dice aquello de que, en fin, de cuenta que Trump ha tenido el día inaugural con más público de la historia, ¿no? Los medios naturalmente se ríen y colocan fotografías, publican fotografías en las que se ve que Obama había tenido muchísimo más público, había llenado el mall de Washington entero, ¿no? Y Trump no. Y entonces Kellyanne Conway dice aquello de los hechos alternativos, ¿no? Evidentemente, si se admite que tú puedes elegir tus hechos, que tú tienes hechos alternativos en función de tus intereses, parafraseando aquello de Groucho Marx, yo en el libro me detengo en esto, aquello de estos son mis principios, si no les gustan tengo otros, yo ironizo diciendo, hemos llegado a estos son mis hechos, si no les gustan tenemos otros, e incluso estos son mis hechos, y si a mí no me gustan, pues los cambio por otros, ¿no? Evidentemente un periodismo, bajo esa lógica, el periodismo no tiene ningún papel, ningún protagonismo, porque el periodismo está para ejercer el contrapoder e imponer el relato verdadero, ¿no? Más o menos veraz de lo que sucede, pero
yo creo que Trump, Bolsonaro, el Brexit, el procés en Cataluña, que es considerado otro de los grandes momentos de manipulación informativa, a su vez nos han alertado mucho del nivel de amenaza que representan, ¿no? Y por tanto, yo creo que el problema ahora mismo no es que haya estas figuras. El problema ahora mismo es que no tenemos un modelo periodístico capaz de funcionar de una manera competente ante esta realidad. Y por tanto, esto no es el problema, no es que exista un Trump, el problema es que no haya un sistema periodístico eficiente, ¿no? En Estados Unidos hay reflexiones magníficas, la de Martin Byron, por ejemplo, el otro día lo entrevistaban en ABC y era muy interesante, pero ya casi desde el mismo triunfo de Trump, algunos de los grandes periodistas estadounidenses advertían a los medios: os estáis equivocando, nos estamos equivocando, esto no va de que participemos en la pelea de Trump sí, Trump no, conmigo, contra mí, contra él o con él, no, esto va de buena información independiente, contando de verdad lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que en eso, Fernando, eso lo tenemos que volver a ver, pero los editores tienen que encontrar el modelo periodístico que vuelva, un modelo periodístico que vuelva a funcionar con independencia. Ese es el reto. Los editores y las universidades. Este es un programa que se ve mucho en las universidades, lo ven muchos alumnos de ciencias de la comunicación, hemos recorrido casi todas las facultades llevando nuestras ideas, nuestros debates. Pues permíteme saludar entonces, Fernando, permíteme saludar porque, como bien sabes, yo soy profesor titular de periodismo. El otro día estuvimos en Málaga presentando el programa en las Naciones Unidas, por cierto. Pero te voy a decir una cosa. Estoy en excedencia en este momento, pero yo por encima de todo soy periodista y profesor de periodismo, perdón. Bueno, ya sé que eres profesor, ya lo sé. Y además, un gran profesor, y además te quieren mucho Málaga, dicho sea de paso. Pero te voy a decir una cosa. Los alumnos no tienen esta voluntad que tenemos los veteranos, vamos a decirlo así, de pervivir en una información como un servicio a la comunidad. Porque pensamos que la información es lo más grande que le puedes dar a la persona, insisto, después de la vida y de la integridad física. Esta idea no existe en las facultades. Este futuro está cortocircuitado. Sí, en mi opinión. Sí, ellos, a ver, nosotros Fernando, nos hemos formado intelectualmente en un periodo en el que incluso se llegaba a utilizar, John Merrill, por ejemplo, decía, ¿no? Es decir, la idea del sacerdocio, del periodismo como un sacerdocio, ¿no? Como prácticamente como si tomaras unos votos, por supuesto de pobreza, como ha sido característico siempre de la profesión y de una cierta... Casi de castidad y sobriedad. Sí, eso, de una cierta castidad, no digamos sexual, pero sí de otro tipo, ¿no? De no dejarte tentar por el pecado de la política y del poder, etcétera. Bueno, es verdad, tuvimos aquella formación en la que el periodismo tenía unos valores esenciales muy definidos y seguramente en algunos casos incluso exageradamente, definidos hasta la caricatura, ¿no? Es decir, que en fin, la idea del periodista sacerdote a mí siempre me resultó poco real, pero bueno, teníamos una formación intelectual en la que el periodismo, desde luego, era inseparable de unos valores fundamentales, de unos valores democráticos con los que nos comprometíamos de una manera inequívoca, ¿no? Yo creo que es verdad que este es otro tiempo y que además es muy difícil que tú te formes en un periodismo con esos valores si la democracia está en crisis y el periodismo está en crisis. Yo entiendo que el escepticismo sea un poco inevitable, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo desde los medios por reconstruir ese papel y de nuevo generar confianza, porque ahora mismo, Fernando, es que el nivel de confianza, me he referido antes a los datos de Reuters, que son los más fiables que disponemos, pero también hay estudios de credibilidad en España pues muy bajos, ¿no? Nosotros tenemos alguno muy bueno en nuestra web, en periodismo2030.com, tenemos algunos análisis son sondeos hechos de 5.000 personas, por ejemplo, o sea que son sondeos bastante importantes. No somos lo más creíble del mundo, pero fíjate, yo creo que a lo mejor no somos tan creíbles en la primera parte de los medios, que se dedica a hablar de política y de cosas de esas, y de especular de política y de que lo que va a pasar, que nadie lo sabe. Y hay una segunda parte crecientemente importante, que es la que se dedica al cambio.
hablar de la inteligencia artificial, por ejemplo, y de sus posibilidades de desarrollo. No, ya se acabó eso de, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Yo creo que esto ya no es así. Ya la gente está afinando mucho. O te habla del metaverso, de las posibilidades del metaverso, o de las posibilidades de la carrera espacial, o de la conquista del automóvil sin conductor, de muchas cosas, o del cambio climático. Y yo creo que ahí los periodistas estamos haciendo una labor mejor, o incluso en la información económica, fíjate, Teodoro, de lo que lo estamos haciendo en la información política. Yo creo que la información política se ha convertido en el pim pam pum del periodismo ahora mismo. Tienes toda la razón. Sí. De hecho, yo en el libro explico que cuando yo hablo en el libro, lo digo claramente, cuando hablamos de muerte del periodismo, hablamos del periodismo de información política de actualidad, ¿no? Ese es el periodismo al que me estoy refiriendo. Evidentemente, los periodismos especializados en este momento son muy, muy sólidos y muy brillantes. Están al margen, digamos, de esos circuitos contaminados, de esas burbujas a las que me he referido antes de las redes, donde la desconfianza en el otro, la intolerancia, pues evidentemente es muy, muy, muy intensa. Es verdad, ¿no? El periodismo tecnológico, el periodismo económico, periodismos culturales, etcétera, se están haciendo cosas extraordinarias. Yo tengo una gran confianza en la inteligencia artificial. Yo creo que no soy un teórico capaz de formular exactamente los caminos que vamos a transitar, pero sí tengo una enorme confianza en la inteligencia artificial. Yo creo que el periodismo se ha visto tentado en algún momento, como suele hacer casi siempre, de temer lo nuevo, de temer el cambio, de pensar, como tú decías, que los puestos de trabajo, que nos lo van a quitar. Eso afortunadamente parece que está más limitado en esta ocasión. En cualquier caso, yo digo en el libro, la inteligencia artificial no se puede ver como una amenaza, sino como una esperanza. Es decir, un periodismo tan débil como el que hay ahora mismo, que necesita tener asideros a los que aferrarse para lanzarse al futuro, para proyectarse al futuro, la inteligencia artificial es uno de ellos, y es verdad. El ChatGPT nos engaña a veces, ¿eh? Yo lo utilizo todos los días para datos y tal. Como yo sé lo que le pregunto y sé lo que me responde, me doy cuenta que anda un poco perdido muchas veces. Pero bueno, porque maneja claro, es decir, es como un periodista que simplemente se limitara a mirar en Google y no contrastará lo que está mirando. Estaría expuesto, evidentemente, haría verdaderas tonterías, ¿no? Pues le ocurre a la inteligencia artificial. Lo que hace falta es comprobar la información que encuentra la propia inteligencia artificial, es decir, la figura del periodista chequeando el valor de la información que va a difundir, pues sigue siendo una función. El periodista es el que mira y cuenta lo que mira. Y la inteligencia artificial no tiene ojos, así que vaya a entender. Oye, Teodoro, tenemos que dejarlo porque es que se nos va el tiempo. Yo estaría horas y horas hablando contigo. Espero que la próxima vez que vaya por Málaga o por Sevilla, pues hablando de alguna cosa de estas, nos acompañes. Me encantaría que nos acompañases. Pues a mí me encantará, ya lo sabes, Fernando. Y sobre todo, oye, cuando vengas a presentar el libro en Madrid, avísame, que yo ahí estaré. Pues ondeando banderitas, porque el libro me está pareciendo altamente interesante, de verdad. Señores, el periodismo ha muerto, dices tú. Esto es un poco provocativo. Esto es la contraportada, ¿verdad? La portada dice la muerte del periodismo. Me parece un análisis brillante, de verdad te lo digo. Que la próxima vez que hablemos tengamos un panorama optimista y un poco más claro, por lo menos un poco más claro. Yo no soy pesimista, como habrás podido comprobar. Ya lo veo. Como habrás podido comprobar, estoy dispuesto a hacerle la autopsia a ese viejo periodismo, pero estoy absolutamente convencido de que si un periodismo ha muerto, otro está por nacer y estamos en una fase intermedia. Son siempre fases inquietantes de desorientación, pero yo soy patológicamente optimista. Y te agradezco además muchísimo la conversación y la lectura del libro. Uy, nos hemos quedado en el 5% de todo lo que podíamos haber hablado, pero esto de los podcasts es así, oye, que también hay que reconocerlo, tiene sus limitaciones. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Un abrazo, mucho ánimo. Muchas gracias. Adiós, querido. Hasta pronto.